no hay nombre. Tú te quedas huérfano, te quedas viuda, pero no hay un nombre con el cual identificar la pérdida de un hijo. Yo estuve en un reinado, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de eso porque yo, o sea, siempre tuve como esa prevención de no usar el hecho de que yo había estado en un reinado para que me dieran algo. O sea, siempre fui como que peleé mucho contra esto. Yo no voté por el señor que está ahorita en el gobierno porque es un encantador de serpiente y les va a decir lo que ustedes quieren escuchar y se van a joder. ¿Crees que la vida de una líder es solo triunfos y victorias en la corte? Soy Sondra McCollins, abogada con 28 años de trayectoria y litigante en cortes internacionales. Pero aquí, en esta sala, solo quiero que me llames Sondra. Como hija de una madre soltera, aprendí que la justicia se gana con firmeza jurídica, pero también con mucha sensibilidad social. Esta es mi sala, es el lugar donde mi armadura se queda en la puerta. Creé este espacio para encontrarme con mujeres que, como yo, han convertido sus obstáculos en triunfos. Aquí hablamos de fuerza femenina, de esa resiliencia que nos hace más. Nos acompañan las historias de vida, el buen vino y los acordes de la música que nos salva. Esto es Mujeres de Hierro, el podcast, donde exploro la cultura, la vida real y la valentía que nos sostiene, porque las mujeres somos más. Saludos cordiales, les doy la bienvenida a Mujeres de Hierro, el podcast. Yo soy Sondra, con O. Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides activar la campanita y seguirnos porque vas a encontrar historias maravillosas de mujeres maravillosas solo aquí en Mujeres de Hierro. Y no se imaginan el lujo de invitada que tengo. Una diva. Estoy hasta nerviosa porque ustedes saben que yo no soy presentadora, yo soy abogada, pero me siento un poquito intimidada porque, obvio, la experiencia no se improvisa y yo estoy aquí aprendiendo. Tengo el placer de tener en esta sala segura hoy a Luli Bosa. Me encanta que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias. Para mí es súper chévere, importante tener mujeres como tú aquí sentadas. Quiere decir que estoy subiendo de nivel. Muchas gracias. Pues Luli no necesita presentación, todos sabemos quién es, pero muchos deben estar preguntando varias cosas. Primero, yo tengo dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo haces para estar tan espectacular? Cuéntanos la receta, porque aquí hay muchas mujeres que nos ven y yo creo que tus tips nos pueden servir. Te ves divina, te ves hermosa, te ves radiante. ¿Cómo haces para estar así? Entreno todos los días, primero. Medito y oro y escribo todos los días. Y yo pienso que en la oración pasan cosas muy significativas. O sea, yo pienso que Dios es un tremendo embellecedor. La luz de Dios es una cosa maravillosa. Eso sí, a Él yo le doy todo el crédito. Ese es mi polo a tierra y mi polo al cielo, digamos. Y hay cosas que yo hago, ¿no? Hay cosas que yo hago con las que yo me ayudo. Hablo con las células, tú puedes llegar a hablar, o sea, alguna vez tú lo puedes buscar, cualquiera lo puede encontrar en YouTube, una entrevista de Bruce Lee que estaba haciendo en el show de Johnny Cash, que creo que era, y el man decía, nunca hables mal de ti, porque tus células te están escuchando. Eso hay un experimento que se hizo, que también lo pueden googlear, que es del doctor Amaru Imuto, que en 3 ollas de arroz con agua, y en una decía idiot, o sea, idiota, en el otro hello, solamente, y en la otra nada. Y el resultado de eso lo empezaron a reproducir después, entonces yo hablo con mis células, moléculas, átomos, telómeros, que son los que indican, son las paticas que indican tu longevidad. Los telómeros. Los telómeros, sí. Y las mitocondrias, que es la membrana de la célula. Entonces tú puedes hablar todos los días y comandar el rejuvenecimiento sobre tus células, sobre tu cuerpo, comandar la sanidad. O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Qué maravilla, eso me encanta. Yo soy mucho de temas espirituales y pienso que si uno tiene como una vida sana, una mente sana, unas buenas prácticas espirituales, pues eso se tiene que notar. Ya que a uno se le nota lo que tiene por dentro, se nota por fuera. Pero muchas gracias por eso, por esa información. Creo que va a ser de mucho, como una muy buena información para todas nuestras televidentes que nos siguen, porque yo sí me quiero ver linda por más tiempo y voy a empezar a practicarlo, aunque yo me quiero mucho, pero nunca lo hago a conciencia que yo me hable pues conmigo misma. No, y además eso ayuda a la autoestima, a la autoimagen. O sea,
Porque digamos que la autoestima es el amor que tú tienes por ti mismo, pero la autoimagen es como la foto de cómo tú te ves. Entonces eso empieza a mejorar. Es lo que famoso, es lo que dicen los coaches, que se llama pep talk. Es que es como tú eres tu propia porrista, tú eres quien te anima diariamente. Tú eres quien puede decirte, o sea, di lo que Dios dice de ti. O sea que hay que ser nuestras propias barras. Exactamente. Bueno, ¿y en qué andas ahora? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué viene para Luli para este nuevo año? ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos un poco de tu vida profesional. No, yo lo último que hice el 15 de diciembre fue la obra, que es una obra que me la escribió Sandra Corrales, que es quien había hecho un sitcom del cual yo era protagonista y es un proyecto al que le tenemos una fe impresionante y estábamos haciendo teatro. O sea, yo era la única actriz en escena, 5 personajes, todos los cambios. Era una familia completa, yo me iba cambiando dentro del escenario. Entonces, digamos que aspiro a continuar con eso. Conferencias que yo también escribo muy desde mi experiencia, desde lo que me ha pasado a mí, pues, aplicando todo lo que yo he estudiado. Yo empecé a estudiar coaching en el 2019 porque necesitaba algo más. Yo sentía que me hacía falta algo. Yo he sido muy disciplinada toda mi vida, yo hice deporte de alto rendimiento desde chiquita, o sea, eso ha estado como Se nota, eso se como nota. muy metido en mi cabeza, sí. O sea, el deporte para mí es como una adicción y es un destrabe, es una catarsis, es algo para mí súper necesario. Entonces yo casualmente, cuando el alumno está listo, llega el maestro. Yo era muy amiga del que inicialmente era el director musical de Carlos Vives en la provincia, que es José Aníbal Rivera, y él estaba haciendo coaching y yo empiezo a hacer los módulos, desafío, o sea, hice como 3, desafío AM1, 2, 3, y ahí tú empiezas a darte cuenta de realmente qué es lo que quieres y para dónde vas, porque es que ese es como el tema principal. Tú le preguntas a alguien, ¿tú tienes metas? ¿Dónde están? ¿Las escribes? Solamente el 3% de las personas la tienen escrita y eso es la gente exitosa y millonaria. Entonces, si tú hay una magia muy especial en agarrar un esfero y agarrar un diario y empezar a escribir. Entonces yo empecé a hacer eso y a Ángelo yo se lo empecé a mostrar, le empecé a explicar. Por eso nosotros llegamos a hacer esos videos donde nosotros sacábamos como las conversaciones o mamábamos gallo, pero siempre tratando de hacer crecimiento personal. Entonces, digamos, eso a mí me ayudó. O sea, cuando tú empiezas a hacer eso, algo mágico empieza a pasar. Yo empecé a pagar deudas, me salieron trabajos que yo no esperaba. Es una cosa bien interesante. O sea, proyectas Sí, afuera sí, lo sí. que tu universo adentro Exactamente. está buscando. Sí, sí, porque lo que está afuera es como el resultado de lo que tú has pensado. Así O es. sea, tú mismo lo creaste. Entonces, esto te enseña a visualizar, te enseña digamos, a establecer de una manera correcta cómo se escriben las metas. Te enseña muchísimas cosas. Muchos se preguntan, bueno, ¿cómo hace una mujer tan exitosa como Luli para enfrentar situaciones tan difíciles como las que ha tenido que enfrentar en la vida? Que me imagino que la más dura ha sido la partida de tu hijo, que eso no lo supera ninguna mamá. Sí, no hay nombre. No hay nombre. No hay nombre. Exacto. Tú te quedas huérfano, te quedas viuda, pero no hay un nombre con el cual identificar la pérdida de un hijo. Pues, y no solo eso, a mí también se me murió mi mamá en los brazos y tuve que hacerle resucitación. O sea, sí, para mí ha sido muy, muy fuerte. Un primo mío que es optómetra me decía, te tocó bailar con la más fea en esta vida. O sea, te tocó bailar con pero un mal parejo. Pero indudablemente lo de Ángelo ha sido una cosa que a mí me pegó muy duro. Ángelo a mí me transformó en otra persona. Cuando yo me doy cuenta de su vulnerabilidad, yo me vuelco. ¿Sí se dice me vuelco? Sí. Sí, ¿cierto? Sobre él para ver cómo podía yo arreglar todo su mundo, cómo podía yo hacer para que él estuviera mejor. ¿Qué te tocaba hacer, por ejemplo?
¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar Uy, en no. su niñez? El Ángelo empieza a tener una marcha extraña a los 4 años y ahí empiezo yo a buscar y lo que pasa es que, digamos, me voy a ir hacia adelante y luego regreso. En la clínica, en el cardioinfantil, que era donde siempre me lo atendían, porque estaban todas las disciplinas de lo que él necesitaba. La neuróloga, Ángelo tiene un episodio a los 15 años y me dice, no nos dé tan duro, porque es que la distrofia no estaba en el pensum de medicina. Porque yo me regreso a los 4 años y medio, yo empiezo a llevarlo y lo empiezo a llevar y las neurólogas me decían, no, tráigalo en 6 meses, pero no, ¿pero qué? O sea, ¿qué tiene? Porque él empezaba, o sea, no podía, la marcha no era pareja. Él, por ejemplo, los saltos y llegaba un pie primero que el otro, no es como que tú y yo podemos saltar, digamos, una cuerda, eso era un gallo para él. Entonces, ¿pero qué? Yo llegué hasta, yo me acuerdo una vez me fui para Soacha porque me dijeron que el kinesiólogo del Santa Fe, del equipo Santa Fe de fútbol, era un man muy bueno y no sé qué, lo llevé allá, no, que tiene coxavalga, que le haga estos exámenes, me devuelvo con esos exámenes para sanitas, el ortopedista no tiene nada, pero váyase para una neuróloga. Esa neuróloga para donde me manda ese médico, esa sí me dice, o sea, tiene todas las características de una enfermedad que se llama distrofia. Pero váyase por una, es así, me mandó a donde era, a una genetista, porque era que ninguno me decía, ¿pero qué? Yo iba cada 6 meses y no había nada. Ángelo fue un pelado tan resiliente, Ángelo nunca se quejó, es impresionante. Él se levantaba y él le hacía la cama a Luciani, el hermano mayor. O sea, era un pelado muy dado a dar, valga la redundancia, a servir, Sí, digamos. como una luz. Exactamente. Era tu luz. Un pelado, sí. Tenía muchos, a mí me tocó, hay una época muy difícil para él que yo inclusive desconocí porque no conocía, porque vuelvo otra vez, valga la redundancia, porque no sabía la sintomatología, la clínica de lo que era la distrofia y todavía no me decían qué era lo que él tenía. Él tenía como 7 años. Yo me tengo que ir a hacer una novela a Buenos Aires, Argentina, y en Buenos Aires tú caminas mucho. Por lo menos en esa época y tú podías caminar a cualquier hora y era una ciudad súper segura. Y Ángelo caminaba mucho conmigo. Yo después cuando me pongo a recapitular y a mirar, o sea, ese pelado aguantó tanto porque le dolían las piernas, pero yo no entendía, yo le daba masajes y le dolían hasta los masajes. Em, y ya cuando, o sea, pasan 8 años y medio, casi 9, para que me den el dictamen del examen molecular. No lo hacían en Colombia porque eso lo hacían era en Bélgica, porque eso era ¿Y desconocido todavía acá. no lo hacen aquí o sí? No, ya lo hacen Mm, acá, Hemos avanzado un pero poquito. ese sí, pero ese lo hicieron en Bélgica y esa vaina demoraba como 3 meses el estudio, porque era un examen donde tienen que analizar el ADN, el gen de la distrofina, que es el gen más largo que tiene el ser humano. Entonces, dependiendo, digamos, el gen de la distrofina tiene exones. Los exones son es como un panal y en cada panal hay una información genética. Si se daña los exones en determinado nivel de la cadena, entonces tienes la oportunidad o de que no sea tan grave, dependiendo de dónde sea el daño, la falta de información o la poca información que haya. ¿Y eso tiene algún tipo de tratamiento o para curarlo o solamente para dar calidad de vida o cómo se manejaba eso? No, es que eso depende del exón que se dañe, de los exones que se dañe. ¿Y existe una causa para eso? O sea, alguien que tenga la No, enfermedad o alguien que no, vea mira, cómo yo he lo puede investigado evitar y eso, además que hay un problema, que es una cosa que me parece que es una maldición esa vaina, se manifiesta en los chicos, en las mujeres no. en las mujeres es muy raro, se Okay. manifiesta en los hombres y es una tristeza grandísima. Yo empiezo a conseguir mamás que tienen hijos con distrofia, y ellas me empiezan a escribir y yo empiezo a escribir con ellas. Hay chats de papás que tienen hijos con distrofias y están pendientes en China se hizo tal vaina, en Japón hay tal tratamiento, en Ecuador hay uno. Y a mí hay una chica que se llama Lili Sabe, ella me dice, Luli salió, porque ella sabía que el problema de mi hijo estaba desde el exón 40, ¿qué? Eran 8. Del 45 al 52 era la vaina.
el 53 tenía que estar sano para que el tratamiento le sirviera, Ya. porque el 53 se regaba a los otros exones. Entonces ella es la que me avisa, entonces ahí tengo una pelea ni la berraca. Ya yo venía peleando desde hace rato, porque el INVIMA decía que eso no estaba aprobado y yo ya tenía la resolución de la aprobación de la FDA. Es que no hay estudios, aquí están los estudios. Bueno, fue tal el escándalo porque yo hacía videos y yo me enfrentaba Sí. muy duro por las redes Todo ha con sido ellos. dura, fuerte. Muy, pues sí, porque es mi responsabilidad Claro. la vida de mi hijo. Claro. Entonces, más vale que haga algo bueno. Entonces, además, la gente de INVIMA estaba, digamos, apoyada por el sistema de salud de Sanitas. Y yo dije, no se van a quedar con esto. Entonces, convoqué hasta la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo Te dijo ayudó. sí. Y eso se fue a tribunal, el Tribunal Superior de Bogotá dijo que yo tenía la razón y me lo tuvieron que dar. Claro, porque debe primar el derecho a la vida, el Mm. derecho a la salud, que los procedimientos como tal, porque si ya hubo un pronunciamiento de la FDA, pues que es la máxima autoridad en los Estados Unidos, pues no creo que el INVIMA tenga ningún reparo en aprobar ningún tipo de medicamento. Pero es que aquí somos muy a la burocracia, el trámite, o sea, qué mamera en este país donde se inventan el trámite, del trámite, del trámite para que uno tenga que depender de todo y pague y No, haga. pero independientemente de eso, yo pienso que hay negocios dentro de las instituciones. O sea, Sobre todo en la medicina. yo recibía correos de gente que era o cercana o que tenía el esposo o que tenía el no sé quién trabajando allá y me decían, Yo te ayudo. yo te Y ayudo. vale tanto. Lo que pasa es que no me cobraban, sino ellos me decían, lo que pasa es que acá hay una vaina que se mueve de esta manera, ta, ta, ta. La burocracia. Sí, exactamente. No, entonces ellos tienen, o sea, es muy costoso. El medicamento era muy costoso para dárselo. Además, había un requerimiento. Ángelo lo tuvo durante un año. Al principio le funcionaba, después le empezó a hacer como efecto rebote. Yo digo, es que yo no siento que Ángelo esté avanzando y se lo quitan. Sin decirme nada, ¿no? No hubo ni una junta, ¿no? Ellos tomaron la decisión. Entonces, eso que tú que eres abogada, por ejemplo, ellos en un principio cuando yo empiezo a poner las tutelas, todas las tutelas al principio a mí me las negaban porque yo era estrato 4 y yo podía pagar todos los tratamientos del niño como si la salud estuviera estratificada. Es que todo lo tienen estratificado. Exactamente. Si nos tienen divididos, o sea, aquí no hay ni Exacto. derecha ni izquierda, nos tienen divididos es por estratos. Si usted es Exacto. 1, 2 y 3, entonces es izquierda. 4, 5 y 6 es derecha. Y mire a ver cómo resuelve. Entonces, gracias a Dios, después de mucho orar, de mucho pedirle a Dios, me van apareciendo ángeles, gente que después de super salud, o sea, que me indicaban cómo hacer las cosas. Después esa gente ya se sale de super salud, entonces me ayudan a hacer las vainas como tienen que ser hechas y ya ahí no hay cómo. Entonces fallan a favor de Ángelo en primera y segunda instancia. Pero en Colombia hay múltiples enfermedades huérfanas que todos los medicamentos de esas enfermedades son costosos. De hecho, con base en esos medicamentos costosos es que se han robado la salud, ¿no? Porque se inventan los pacientes, se inventan las facturas y se inventan cómo robarse el billete. Ese sí se lo roban facilito. Pero las personas que no tienen acceso a los amigos o que no tienen las redes que tú tienes o el poder que tú tienes, ¿cómo hacen para salvarle la vida a sus hijos? Para que el sistema los vea con buenos ojos. Ahí es donde tiene que entrar la conciencia social del que puede darle voz al que no tiene. Entonces, un poco por eso también a mí me escribían y yo hablaba con Supersalud cuando estaba el otro periodo, el otro gobierno y yo guardo muy buena relación con la gente, el que estaba en la dirección de Supersalud y, o sea, esa gente me sigue ayudando para ayudar a otros pacientes hoy en día, pues para eso sirve, digamos, que tú seas tan consciente que no solamente yo me quedo con lo que le pasaba a Ángelo, sino que pues si hay alguien que me escriba, yo trato de ponerlos en contacto, no funciona mucho ahora, o sea, ahorita no funciona nada. es muy difícil que le y paren menos a la uno, salud, sí, estamos jodidos. que le paren a uno bolas, es muy complicado, pero lo que se trata, yo pienso, es que gente, por ejemplo, que tiene ese poder de comunicación, de convocatoria, tendría que, no sé, que estar más activo. Con causas sociales. Sí, con las cosas como esas. causas sociales, porque sí, o sea, hay indígenas que ni siquiera
tienen la enfermedad del hijo y no se atreven a llevarlo porque, pues imagínate, solamente la logística para sacar a los niños de los sitios donde están es un gallo. Yo, cuando Ángelo se muere, yo dono todo. Todos los elementos que Ángelo tenía habían sido mandados o sea, el cirujano que lo opera cuando Ángelo tiene 15 años, ese man sí hacía las recetas, las órdenes médicas, y a mí me lo trajeron de Alemania. O sea, Ángelo tenía una silla de ruedas que esa vaina era un Rolls Royce, no me cabía por la puerta, en serio. Tenía 2 sillas de ruedas y él fue creciendo, entonces había que cambiarle los aparatos, las grúas, los bipedestadores, que la gente a mí me escribía, oye, ¿por qué no me vendes? No, porque Ángel hubiera querido que eso se fuera para otros niños que tenían Condición. sí, esa misma enfermedad. Entonces hay un niño, por ejemplo, que una señora se comunica, hasta le habla a Luciani, le habla a una amiga, se comunica con el ejército, porque el muchacho, esto creo que es el meta. Para llegar allá, el camión del ejército se hundió. Dios. O sea, es que ese es el problema, que hay niños, hay lugares que están tan apartados que es muy difícil traer a los niños. Entonces, imagínate, se fue la cama para allá, que era la cama que le habían dado él porque ya nosotros, o sea, él fue creciendo tanto que a nosotros nos costaba mucho trabajo levantarlo. Entonces, por eso nos dieron la grúa, por eso tantas cosas que se lograron. Porque además ocurría una cosa muy particular. Los endocrinos decían, no, pero es que él no va a crecer. Y yo llegaba a mi casa a tumbar toda esa palabra que había dicho él. Gracias a Dios por la ciencia, sí. Pero yo llegaba Cancelado. y empezaba a guerrear espiritualmente todo eso y empezaba a declarar una palabra específica, promesas específicas. Yo declaraba Ezequiel 37, que declara el Valle de los Huesos Secos. Y yo estuve declarando, yo muchas noches, muchas madrugadas, oraba, declaraba, peleaba, anulaba, destruía, en fin. Ángelo llegó a medir más de 1,80. Y tú no ves ese tipo de crecimiento en los muchachos que tienen distrofia. Que es que eso El es amor de lo, mamá se lo le notaba. increíble. El Sí. amor se le notaba por todos los lados, eso sí. Claro. Algo que tú nos quieras compartir de tu vida, de tu infancia. ¿Tú fuiste una niña consentida o te tocó duro? Así como, No, porque digamos que mis hermanos decían que yo era muy consentida, pero ellos tal vez no fueron conscientes de que yo nací después de 12 años. O sea, somos 6, 3 hombres y 3 mujeres, y tú eres la pero menor. yo soy la menor. Entonces, mi papá buscó tenerme, porque le encantaban los pelados y le dice a mi mamá, necesitamos tener un bebé. Y busca el bebé, nazco yo, y mi papá le da un infarto cuando yo tengo 3 años y medio. Y el man se va, entonces a mí me mandan con unos tíos. La historia de mi papá es una vaina bien increíble porque papá tenía unos hermanos que eran todos unos manes de 2 metros, con los ojos azules, así súper playboy, rumberos, de todo. Y el abuelo, o sea, el papá de mi papá, se daba cuenta que estos tipos habían desperdiciado una oportunidad de oro y decide no darle educación universitaria a mi papá. Entonces mi papá empieza a estudiar ingeniería civil por correspondencia. Pues estamos hablando que en ese momento no existían redes, ni internet, ni un carajo, correo. Sí. Y el man se gradúa y logra los contratos más berracos, o sea, la carretera de la cordialidad entre Barranquilla y Cartagena. Eso lo construye mi papá. Wow. Y mi papá, cuando le da el infarto, estaba a punto de cerrar el contrato más grande de obra de ingeniería civil cuando le da O el sea que a tu patatús. mamá le tocó sola con 6. Exacto. Wow. Entonces ella primero empieza a coserle, porque ella siempre fue muy buena haciendo vestidos, alta costura, no sé qué. Entonces, pero no le pagaban. Entonces dice, no, me tengo que ir de acá porque si no, esta vaina va a ser la quiebra. Entonces no tenía cómo sostenernos a nosotros. Igual ya los otros estaban súper grandes. Entonces ahí es donde ella decide mandarme para Cartagena. Por eso yo me quedo allá hasta que hago la primera comunión. Mamá viene a Bogotá, monta una pensión en Sears. En ese momento el barrio se llamaba Sears, que hoy en día hace parte de Galerías.
Y ahí era una casa grandísima que tenía cuartos y cuartos y cuartos. Y ahí entonces se riega la bola en la costa y viene puro estudiante que venían a estudiar en los Andes, en la Javeriana, bueno, en fin, todos venían a estudiar ahí. Entonces, en la Nacional, porque en ese momento, bueno, pues, de hecho uno de mis hermanos estudia matemáticas puras en la Nacional. Y entonces a partir de eso, mamá viene a estudiar diseño en la Escuela de Candelita de Rojas, que existía en ese momento. Entonces tienen todo que investigarlo para que sepan de qué estoy hablando. Y, y ella ahí me llevaba a mí, cuando ya yo vengo a Bogotá, me llevaba, y entonces los moldes que ella hacía, yo los hacía en chiquito, en pequeñito, en miniatura. Y nada, pues pasa el tiempo. Mi mamá llega a trabajar con el señor Pepe Duber en Pat Primo, entonces ella era la que todas las Miss Universos venían y caían en manos de mi mamá, porque ella era la que hacía lo de la alta costura y toda esa vaina. ¿Y tú tan bella no te gustó nunca meterte esas cosas de...? Yo estuve en un reinado, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de eso porque yo, o sea, siempre tuve como esa prevención de no usar el hecho de que yo había estado en un reinado para que me dieran algo, o sea, siempre como fui como que peleé mucho contra esto. Contra los estereotipos. Sí, exactamente. Hablando de eso, ¿tú nunca te tocó sentir o no sentiste que fuiste víctima en ese medio del entretenimiento que es tan duro, pues por ser mujer, perseguida, o de pronto que te restaran mérito, que te tocara dar la milla extra, pues porque a las mujeres casi siempre nos toca así en el mundo de hombres? No, lo que sí he sentido, o sea, no, en el sentido laboral, digamos, yo he sido muy disciplinada siempre, muy, muy disciplinada. Lo que sí he sentido es la discriminación con el extranjero, eso sí. Okay. O sea, que me dicen una cosa y luego me la incumplen. Ay, perdón, así esté en el contrato, me lo incumplen. Y tengo audios de ahí y me dijeron, no, sí, usted tiene razón, usted dijo eso, sí, vamos a cambiar, le vamos a dar el crédito como es. Nunca lo hacen. Y yo tengo esas conversaciones guardadas. Entonces, sí. O sea, ¿sí hay discriminación? Sí. ¿Hay discriminación con el extranjero? Sí. ¿Hay discriminación con los hombres? Sí. O sea, ¿le pagan más a los hombres? Sí. 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 Bueno, eso no es solamente en el mundo del entretenimiento, ¿no? Sí, La brecha salarial sí, está en todos los ámbitos y eso tenemos que acabarlo, es una de las luchas que yo tengo, porque pues si hacemos lo mismo, ¿por qué nos tienen que pagar menos? Eso sí nunca lo he entendido. A no ser de que te la pegues y te des con un contrato con una cadena que es como Telemundo o la NBC o qué sé yo, y entonces ahí ya, entonces ya es mucho más fácil. O que Netflix diga, no, queremos seguir trabajando contigo, entonces ya hay un contrato muy distinto. Pero digamos, generalmente a las mujeres les pagan menos que a los hombres. Sí. Así es. A mí me encanta la historia de Luli porque es una historia resiliente. No es fácil hablar de eso sin quebrarse. Como ven, es una mujer muy fuerte, una mujer que ha aprendido de todas esas luchas y se ha construido, se ha vuelto más espiritual, tiene mucho que enseñarnos, así que sería maravilloso tenerla muchas veces aquí. Pero ahora quiero invitarte a una sección que se llama A Dúo. Vamos a hablar de cosas que pasan ya en el mundo de la vida social, en medio de tanta guerra que hay ahorita. Pues tú sabes mis aspiraciones, yo soy igualito que en el mundo del entretenimiento pasa en el mundo de la política. Las mujeres nos discriminan, nos miran por debajo, nos toca hacer 2 veces el trabajo para que nos miren y pues eso es terrible en un país donde las mujeres somos mayoría. Pero tú, ¿cómo ves el panorama político? ¿Cómo has visto este escenario que se ha montado de tanta polarización, tanto odio? Hemos acabado con los valores sociales. ¿Qué piensas de todo esto que está pasando? Yo pienso que Colombia necesita clamar mal a Dios, necesita orar. Pero yo sé que las iglesias están orando, yo sé que se están haciendo vigilias, yo sé que hay un clamor nacional porque... O sea, el problema de esto es que yo no voté por el señor que está ahorita en el gobierno. Yo tampoco. Pero, digamos, inclusive yo estuve en una entrevista con De Francisco y con Santiago Moure. Me decía, porque yo le dije, porque es un encantador de serpiente y les va a decir lo que ustedes quieren escuchar y se van a joder. Pero así estamos con Abelardo, ahora ya de ateo a pastor y tiene no, todas las iglesias ahí. No, yo conozco a Abelardo y la historia del man, eso sí es de hace rato. O sea, la historia con la que era la prima de él, que era como la hermana, una vaina así.
O sea, eso sí, esa vaina yo la oía ya hace rato. Colombia necesita mano fuerte porque no se puede negociar con la delincuencia. Obvio no. Entonces, digamos, Pero también necesita coherencia. claro, Porque hemos faltado a la coherencia, o sea, preferimos que nos hablen bonito, pero no vemos qué ha pasado en anteriores ocasiones con las mismas personas. el problema es que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y además esa vaina es profética, eso está escrito. Que llegará un punto en que vamos a hacer eso. Digamos, la sociedad se va a ver abocada a eso. Entonces yo lo que pienso es que uno no puede enfrentarse a gente que no quiere pensar. Es que decía Henry Ford, pensar es de las actividades más difíciles que hay. Tal vez sea por eso que muy poca gente se compromete a hacerlo. Es cierto, sobre todo cuando se trata de política, Mm. ni siquiera nos ponemos a indagar, no, No. miramos propuestas, no hay como un sentido de pertenencia con el país ni un acto de conciencia. Hay un problema muy grande y o sea, lo que siento es que se ha establecido como la diferencia de clases sociales con un resentimiento muy fuerte hacia los ricos, como si los ricos le estuvieran haciendo mal a los pobres. Esto está de tela que está generando empleo. Pero Luli, hablan de ricos, es todos los de estrato 4 para arriba son ricos y no es así. O sea, los ricos de este país son poquiticos, es Sí, el 1 o el 2%. sí, exactamente el O sea, 2%. nos meten a todos ahí como si todos fuéramos Sí, ricos, pues exacto. realmente Entonces, tenemos más problemas que los pobres porque uno tiene más deudas y más cosas, más compromisos y si uno va a ver, a lo último queda hasta en menos, mucho menos en rojo. O sea, la cifra en rojo más grande que la de cualquier persona de estrato 1, 2 y 3, que a veces no se endeudan tanto como uno por mantener su vida de comodidades, ¿no? Que se vuelve también un problema social, porque eso también lleva a todo lo que por eso, problemas o sea, la tenemos. gente no escucha, la gente oye para responder. La gente no escucha para pensar. Por eso te digo que pensar es tan necesario y tan complicado que la gente le da pereza pensar en lo que le están diciendo, sino de una vez, ¡pa! Hay que responder para pegarle a la otra persona. Y así pues no se llega a nada. Entonces es como que alguien diga, tú estás condenado porque tienes tatuajes. Una persona que le dice a uno eso, ¿para qué se va a poner a hablar? O sea, no hay justificación. Yo no tengo por qué justificarme porque tengo un tatuaje aquí o acá o porque me hice esto o lo otro. Pero usted es cristiano. Ajá, ¿y? Ajá. Y Sí. entonces, digamos que hay un preconcepciones, hay cosas que la gente piensa que da por sentado, pero eso es tu opinión. Es solo eso, tu opinión. Pero si no respetas la mía, ahí es donde viene el problema. O sea, sentarse a conversar es muy complicado en Colombia, sobre todo por la polarización tan grande que hay. Eso le ha hecho mucho daño al país. Mucho daño Porque y el señor se ha encargado de recrudecerlo, no, y también lastimosamente. el resto de actores políticos, todo el mundo aquí es viendo cómo polariza más porque pareciera que en esa polarización es que se gana en río revuelto, porque te digo, yo he tratado de hacer una campaña desde la cordura, desde el sentido común, hablando desde la justicia y lo técnico. Y eso no vende, o sea, cuando saco un video atacando a uno o diciendo algo que no me gusta de otro, eso sí se vuelve viral. Pero videos donde tengo mis propuestas, tú ves, y es muy complicado que la gente las Sí. escuche, las vea, las comparta. No, les gusta la sangre. Así estamos en esta sociedad. Parecemos un circo romano esperando a quién tiran ahí para echárselo a los leones. Por eso es que se necesita mucho, yo pienso que necesitamos mucho de Dios. Yo sí Pero total. Pero es que estoy eso lo hemos perdido desde el convencida. colegio. ¿Ah? Desde las escuelas ya lo hemos perdido. O sea, los valores se han perdido en la casa, en los colegios, en la calle. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar eso? Esa es la famosa agenda woke del señor Soros. Ese viaje a Francia Marcas al principio de la presidencia, cuando se fue para África, solo pagó ese man. Y siempre, y la gente nunca se preguntó qué hay detrás. Hasta ahora está saliendo a la luz, casi 4 años después. Pero ese señor está detrás de toda la agenda woke y es un tipo convencido de que tiene que sacar a Dios de la sociedad, de que tiene que destruir la familia. Hay gente con esa agenda diciendo que ya la familia no puede ser de papá, de mamá, hijos, que eso ya está mandado a recoger y esa es la agenda de él.
Pues Entonces, esa agenda o sea, la gente tiene que despertar. También es que la gente no escucha, no investiga, no lee. Hay que leer, porque es como que la gente está leccionada y entonces ponen eso que han escuchado, pero no se tomaron el trabajo como de mirar, de investigar. Esto es verdad, este man de dónde viene, de dónde está sacando esto. Entonces vaya y busque el estudio. O sea, ¿sabes? Es como que hay como una manada, es como los corderos que los llevan así, que lo llevan como un rebaño y la gente va y repite y repite y repite lo que le dicen y no piensan por sí mismos, no tienen ese pensamiento crítico, como ese análisis necesario para ver qué se necesita y qué no. Yo en algún momento, lo que pasa es que hablar de política es una vaina muy jodida, porque cada cual tiene la esquina desde donde lo mira. Pero es que eso es lo que tenemos que aprender a hablar sin tener que Sí, matarnos, porque yo, uno yo puede trabajo, opinar y no matar al otro porque piensa yo diferente. trabajo con gente de Venezuela, o sea, que se tuvo que venir porque los estaban secuestrando y los estaban matando. Ujú. O sea, a los actores, a los productores, a los directores, a la salida del teatro. En Venezuela se vive muy bien del teatro, muy bien. ¿Mejor que acá? Sí, sí, la cultura teatral de allá es súper impresionante. Aquí hay muy buen teatro, pero Sí. me refiero al movimiento teatral. Ya. Es lo que te quiero decir. Entonces, Sandra, que fue la que me escribió mi monólogo, la que hizo la sitcom y todo eso donde yo protagonizo, ella se tuvo que venir por eso. Ella es colombiana, hija de Guajiro, con barranquillera, y ella va a los 15 años y regresa hasta el 2019. Y ella se viene porque estaban sacando a los actores a la salida del teatro, los cogían, y si no pagaban, los mataban, los colectivos. Los famosos colectivos, ¿sabes cuáles son, no? De Sí. Venezuela. Sí, sí, sí. Que esos fueron los que armó Chávez. Entonces, Sí. como ya no estaba Chávez y estaba tan mal la vaina y todo el mundo se estaba muriendo de hambre con toda la crisis Sí, se que han deja este vuelto señor, como entonces, los paramilitares de ellos allá. exactamente, Sí. entonces empiezan a coger a todo el mundo, lo Sí. secuestraban y si tú no pagabas te mataban. Entonces ya habían matado a varios colegas y se tiene que venir para acá. Pero no solo ella, entonces yo conozco, o sea, tú sabes de primera mano, porque hay buenos y hay malos como en todo. O sea, pero necesariamente cuando convives te das cuenta de qué es lo que pasa allá. Entonces, digamos que cuando pasa la vaina de la extracción, que mucha gente es anti-Trump, pero porque no leen. Hay cosas que no están bien. Hay cosas que el tipo está haciendo que no están bien. Hay veces se pasa de Sí, autoritario. pero la narrativa de la izquierda es tremenda. Entonces, cuando pasa eso, resulta que a mí, que hay un meme que postean en el chat de mi familia, y entonces un sobrino me dice, eso es invasión a la soberanía del país. Y yo dije, pero no fue invasión, solamente sacaron al man. No, Ajá. igual eso es invasión a la soberanía. No. No, porque el tipo no era el presidente. Digamos Entonces, que entonces no y ahí, sí. esa vaina, a mí, yo he visto entrevistas con argentinos, he visto entrevistas con un montón de gente. No, eso es indefendible. No, no. Entonces, ¿qué pasó? Y yo te repito lo que me decían a mí. Entonces, ¿qué pasó cuando estábamos comiendo mierda? ¿Qué pasó cuando se nos moría? Mira, la historia de los niños muriéndose en los hospitales. No, total. Porque no les llega el medicamento. Pero todavía estamos así igual en Venezuela. No, o sea, no. se llevaron al presidente, sí. pero el régimen sigue. Lo que sí es verdad que la forma de hacerlo fue irregular porque no tenían soberanía sobre el territorio, pero que fue bueno, fue bueno. O sea, que haya sido Sí, irregular. exactamente. O sea, Al juez en Estados Unidos no le importa cómo llegó. Allá lo van a condenar Sí, y a exacto. mucho. O sea, no lo van a devolver por la irregularidad. Que eso Exacto. lo sabe el gobierno de los Estados Unidos, por eso lo ha hecho varias veces. Lo hicieron con Noriega, lo hicieron con Chávez, lo han hecho muchas veces. Y eso no implica que decreten la nulidad. El caso sigue y les meten su condenita o sus varias sentencias de cadena perpetua, etcétera. Pero hablando de derecho un poquito, sí, fue irregular el procedimiento, pero bien, alguien hizo algo por lo menos, porque Sí. ya llevan 27 años rogando ayuda y no pasaba Es nada. que ese es el problema, que la Sí. ONU no hizo nada, que la OEA no hizo nada, entonces ¿para qué están? No, eso es un tema medio burocrático. Exacto, ahí. pero entonces eso, por eso te digo, es muy complicado hablar de eso. Sí. O sea, cuando yo le estaba diciendo ahorita a Ferné que cuando yo pongo, o sea, porque oye, la muerte de Miguel Uribe se sintió, qué rabia, porque uno sintiera la muerte de Miguel Uribe. Sí, eso Entonces, no, porque entonces usted uribista exacto, porque entonces tú no cualquier puedes ser pensar humano. distinto, porque entonces vienen y te clavan, no, hombre, no seas pendejo.
O sea, por eso te digo, es muy complicado porque son puntos de vista, pero son solo eso. O sea, no puedes llegar uno a matar a alguien porque se te acaban los argumentos. Sí, no, muy complicado, es muy complicado. Pero vamos a un tema más chévere. Mm. Si ya llegaron hasta aquí es porque les ha gustado el tema y me encantaría que activaran la campanita y le dieran seguir al canal para que sigan escuchando historias de mujeres exitosas como Luli, que tienen mucho por aportar. Es bueno escuchar, es bueno pensar, no nos podemos quedar solamente con la foto y ya, pensemos, analicemos. A veces hay que masticar un poquito las cosas para poder, pues, aportar algo a este mundo. A algo vinimos y que no sea solamente a producir CO2, ¿no? Entonces, esta sesión se llama el brindis Ah, de yo lo... hierro. Este es un juego, Ajá. pues un juego medio complicado, ya que estás hablando que la política es complicada, porque te voy a poner tres situaciones hipotéticas muy simples, donde te digo A, B o bebes. A, B o C y C es beber, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a mi Marqués de San Ciprián, que nos permite tener este vino. ¿Te gustó? Sí, Está está bueno, bien, ¿sí? sí. A mí me encanta el vino, sobre todo Sí. tinto. Entonces, bueno, Luli, yo sé que tú tratas de no meterte en política, pero veo que sabes de política, entiendes, además piensas, además eres una mujer que le ha tocado sufrir y cuando uno sufre, uno le duele el país, uno le duele su entorno. Sí. Si uno deja de ser indolente cuando uno siente dolor propio y dolor familiar y más con las situaciones que tú has tenido que vivir. Ujú. Por lo tanto, uno sí se vuelve sensible al Sí, tema. claro, Uno claro, sí le claro. afecta lo que está pasando alrededor, aunque digamos Mm. que no. Entonces, yo que quiero ser presidente, yo que quiero llegar ahí a poner orden a la casa, que quiero apoyar mujeres, somos 26 millones de mujeres y yo sé que cuando ayudamos a una mujer estamos ayudando a una familia. Si ayudamos a educar a una mujer, estamos garantizando la educación por generaciones de una familia. Y desafortunadamente las mujeres somos las últimas en las agendas de todos los gobiernos. Eso no es de este, de todos absolutamente. Entonces ya es hora que pues tengamos al frente una mujer. Entonces, ¿qué opinas de si te ofrecen un trabajo para manejarle la imagen a dos personajes? Tú escoges si sí o si no, si bebes. A, Petro. B, Cepeda. C, bebes. Bebo, mi amor. Y me emborracho. Ahí te acompaño. Bueno, segunda pregunta. Ujú. Estamos en un escenario donde hay dos mujeres, una de ultraderecha y una de ultraizquierda. A, escoges la de ultraderecha, B, escoges la de ultraizquierda para ser presidente de la República de Colombia 2026 o C, bebes. No, escojo la de derecha. Ultraderecha. Ultraderecha. ¿Quién hay de ultraderecha? Bueno, es una situación hipotética, por eso no hemos dado nombres. Pero bueno, me voy con la vieja derecha. Bueno, salud. ¿No es mejor centro? Es que no hay. O sea, en este Bueno, momento, te presento. Debo pasar mis propuestas. Son supremamente de centro, porque creo que lo único que equilibra es el centro. Cuando tú estás en la mitad, para gobernar un país, no impones agendas, ni de aquí ni de aquí, sino que lideras lo que se necesita en salud, lo que se requiere para una política educativa sin partidos, es decir, sin adoctrinamiento, es decir, enseñarle al niño a pensar, que elija por exacto, sí mismo. pensar. Sí, Pensar es una que esa cosa, es la es un taxonomía de tesoro. Bloom. Ahí tú que has leído y por lo que veo bastante, en la taxonomía de Bloom se le enseña al niño a construir su propio pensamiento Exacto. a partir de las experiencias propias. Exacto. Nosotros estamos repitiendo el mismo modelo educativo con el que estudió tu mamá, con el que estudiaron tus abuelos, con el que estudiamos nosotras, o sea, el mismo. Y los tiempos han cambiado. Mira que yo estudié con matrícula condicional precisamente por ser tan contestataria. Y estudié 12 años en colegio de monja. La Me lo monja dice que, imagino. ¿qué? Yo, que es injusto que usted la está castigando a ella porque ella no hizo ta. O sea, todo el tiempo yo fui súper Oye, ¿por qué no contestataria. fuiste abogada? No sé, y tengo una memoria impresionante. Hubiera sido súper buena abogada, te cuento. Porque, no, me gusta mucho el arte. Me gusta Bueno, yo mucho soy el artista arte. y soy abogada. Me gusta mucho. Pero el derecho también, en el derecho se hace mucho arte, ¿sabes? Debe ser un arte defender a la gente. Sí, es un arte. Sí, claro. Y es una pasión también. Sí, exacto. Bueno, la última pregunta.
si llegamos a este gobierno, donde yo voy a ser presidente, y donde te doy la oportunidad de escoger 2 cargos. Uno, que lideres el programa del Ministerio en Salud. 2, el de Cultura. ¿Cuál Uy, qué escoges? gallo. O C, bebes. No. Uy, sería salud durísimo porque hay una corrupción muy fuerte en la salud. Hay cosas muy duras con las farmacéuticas. Eh, yo he tenido conversaciones con doctores que no me responden nada y yo les mando estudios con el problema de la vacuna, por ejemplo, que no era vacuna y eso fue ya dictaminado por el Tribunal Superior en Estados Unidos y eso no lo han declarado acá, en Colombia. Y yo me pregunto por qué, yo lo publico y casi no tiene vistas eso. Entonces ¿Qué te digo? exactamente, entonces o sea, está planeado como para que haya una censura velada para que cosas que se necesitan saber no se sepan. Y en cuanto a la cultura, hay tanto por hacer, sería tan lindo, pero voy a beber por una sencilla razón, porque prefiero hacer país desde un escenario, desde un teatro, desde lo que yo escribo, desde un libro que yo publique, donde pueda bendecir a mi país y traer un turismo para el país, porque la gente diga, yo quiero conocer esta locura que esta mujer escribió acá. O sea, yo prefiero hacer país de esa manera. Pero sabes que hacer cultura y hacer política tiene igual los mismos ataques. Sí, lo sé, por eso te digo que me quedo haciendo cultura, trayéndole de pronto algo maravilloso a los niños que los inspire, enseñándolos a soñar, porque es que con el contexto que tenemos, con lo que yo he aprendido, Colombia necesita volver a soñar. Los niños que no tienen tantos recursos, entonces están pensando que su vida es eso que están viendo y uno tiene que enseñar. Eso es una responsabilidad de todos nosotros. Así Es que si una mamá, una de las historias que mi coach contaba era que es la única vez que el man ha regañado a la muchacha que le trabajaba en su casa. Imagínese, con lo que me salió el niño mío ahora. Y le dice él, ¿con qué le salió? No, que quiere estudiar medicina. Ajá, ¿y usted qué le dijo? ¿Cómo se le ocurre? Que si nosotros fuimos pobres y siempre vamos a ser pobres, se le zafó la vaina al tipo. ¿Cómo se le ocurre decirle Estamos eso a condenados su así. hijo? No. Mira tú el daño Claro. que un papá De por una vez ese castrado. concepto. Exactamente, no. Los niños tienen derecho a soñar con un futuro brillante, con un futuro mejor. Y cuidado, los papás y los profesores le van a decir que no, que de dónde van a sacar eso. Primero viene la visión y luego la provisión. Sí, así es. La así gente, es. o sea, nadie te puede impedir a ti que sueñes con algo mejor. Y si uno quiere, puede. Exacto. Se acabó el tiempo, pero antes de cerrar, mi Luli, me encantaría que nos dijeras con qué te quedas, qué te llevas de este podcast. Yo nunca había hablado de política y no me gusta porque, me parece tremendo que haya tanta polarización. Dije lo que creo que la gente se puede llevar es que antes de disparar, no disparen, o sea, tienen que aprender a guardar las armas, porque hay balas de todo tipo, no solamente las que salen de una escopeta, de una pistola, de un revólver, de una metralla, qué sé yo, de una automática. Hay balas espirituales, hay balas que salen con tu boca. Tú puedes asesinar a una persona energéticamente desde lo que tú estás dispuesto a decir, y de la abundancia de tu boca, de tu corazón habla tu boca. Entonces, digamos que es una cosa que la gente no se frena, y yo sí, el mensaje que dejo y lo que yo me llevo, es muy complejo hablar de la política, y si te vas a quedar sin argumento y por eso vas a sacar una bala, mejor cállate. Oye, que sea otra cosa. No, es mejor callarse, es que el silencio, tú eres víctima de lo que dices. Así es, somos dueños de lo que callamos. Exacto. Y esclavos de lo que decimos. Pues Luli, muchas gracias, espero que se hayan disfrutado muchísimo este episodio, yo me lo disfruté, me encantó tenerte aquí, aprendí mucho de ti hoy. Gracias. Vi una faceta que no conocía, me encanta lo inteligente que eres, lo audaz, qué chévere que pudiéramos replicar cosas que se dijeron acá. Vamos a intentar escuchar, vamos a intentar pensar, no cojamos
a cargar el arma de dar bala por todo lado, que eso es lo que genera más violencia en nuestros corazones y en nuestros entornos. Los esperamos el próximo sábado aquí en un nuevo episodio de Mujeres de Hierro, con una historia maravillosa, con otra mujer maravillosa, como este lujo de Luli que tenemos hoy. Y recuerden darle seguir aquí a la campanita, suscribirse al canal y no dejar de vernos, porque las mujeres somos más. Gracias, gracias, gracias.